Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Y Tattersall Leasing, leasing operativo y viajes. Alan Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, pero estoy preocupado. Creo que mi compañero de panel ha sido descontinuado. No. ¿No? Fue reformulado. Tampoco. ¿No? Se le recortamos el 15%. No, Rodrigo Álvarez no sé por qué no puede venir, pero no pudo venir. Le voy a mandar una carta, espero que nadie la lea porque no la va a entender, porque es una conversación entre dos privados. Ya ves. Como la carta de amor, como la carta de amor. Julio Samit, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias. Yo aquí Igual reconoce que tenemos un buen reemplazo. No, por Sí, supuesto. oye, dignidad ante todo. Sí. No, y ya me tienen como una Además que banca. vengo peleando con Julio hace como 20 años. ¿Es verdad que los dos estaban en el Nacional? Así es. ¿Y Hace coincidieron varios o años no? y varios kilos atrás. Sí, bueno. No, pero tú eres un poco mayor. A ver, no sé cuántos años tiene Alan, si se puede saber. 32. Chuta, sí, me jodió esa pregunta. Yo tengo Sí. 37. Yo estaba en octavo y no me básico. pregunten Ya, cuánto pues, represento. Son 5 años. Yo estaba en octavo básico cuando Julio estaba en cuarto medio. Ya, pues. Entonces él era secretario. Claro, en el ¿Cómo se colegio- llamaba eso? Secretario en el ejecutivo. En el colegio Del se nota sector- mucho eso. En el colegio, Sí, claro, pues, octavo Son básico, cabros cuarto chicos de medio. octavo. Sí. Pero peleábamos de chico. Sí peleaban. Sí, Pero sí. que- Duelos institutanos. Duelo institutano. Bueno, que además en el colegio existe todo un organismo de representación estudiantil donde las directivas de séptimo y octavo básico discuten con el centro alumno igual, los CODECUS, ¿cierto? El consejo de Sí, curso. que lo Hacían- creó el hacían presidente formando Ricardo dirigentes, Lago sí. mediante un decreto. ¿Qué cosa, los codecus? Así toda la estructura de cómo funciona la organización estudiantil. Lo formalizó porque estaba como en el papel. Decreto 524 del Ministerio de Educación. Mira, Toma, no, esa jurista. memoria. Sí, no, esos son Fabuloso. datos claves. Buenos recuerdos. Ujú. ¿Y qué les pasa con el instituto ahora? A mí me pasa que yo creo que tengo todas las etapas como del duelo. Iván, como que de repente tengo la frustración, otros momentos tengo el dolor, la negación. claro, la negación, no sé si que lo vamos a tirar para arriba entre todos, después tengo el dolor como por la pérdida, después paso un poquito al enojo, o sea, cuando veo la destrucción del colegio a manos de los propios estudiantes, porque a mí me tocó muchas veces estar en el instituto cuando decían ya vamos a reparar los baños. Y nos ponían un estándar, oye, este baño va a resistir porque es un estándar cárcel. O sea, son los mismos baños que ponemos en la penitenciaría, así que nunca lo van a romper. Y un mes después estaban todos rotos. Van a la penitenciaria también. Claro, y la penitenciaría también. Entonces, pero claro, pero esto es un colegio, entonces todo lo que tenéis es que siempre hay demandas por infraestructura, pero infraestructura que es dañada por los propios estudiantes. Entonces esto termina siendo muy frustrante. Así que estoy en distintas etapas del duelo, pero lo que siempre me alegra es que cuando uno se junta con otro institutano, al final tú terminas superando ese duelo y dices hay que hacer algo por el colegio. ¿Coincide? Coincido, pero a mí, incluso más allá de la infraestructura, que es una cuestión visible, y que claro, hoy el nivel de destrozos que existen no se compara o sea, antes se rompía un baño, hoy día te queman salas, como Claro. es una escala totalmente ajena. En mi tiempo, o sea, uno se tomaba el liceo y habían bombas de pintura, ahora hay bombas molotov y personas overoles blancos, o sea, la escalada de la violencia es mucho mayor. Pero a mí lo que me produce conflicto, más que lo físico, es la coartación del instrumento de movilidad social que significaba el Instituto Nacional y que permitía que personas que venían de diferentes orígenes de Santiago pudieran llegar a integrar universidades de élite y transformar su vida y la de su familia y la de su entorno. Entonces, que eso hoy día esté desdibujado, no solo producto de lo endogámico, de aquello que es interno del liceo, sino que también de cómo se ha abordado la educación pública, es tal vez quizás lo más lamentable, más que el símbolo o la idea del Instituto Nacional. Es interesante el punto. Tú te tomaste el colegio, pues, la época de los pingüinos. Así ¿no? es, pues. Y tú también. Sí. Y no No, sienten es que es algo habitual ya a esta altura, está en el yo sé. calendario. Hasta en vacaciones nos tomamos el liceo alguna vez. Vacaciones de invierno. Ya, pero ¿no sienten que esas tomas de alguna manera prefiguraron lo que iba a pasar después? Donde la toma se volvió una cosa como... Un fin en sí mismo. Exacto, Claro. exacto. Sí, no, o y sea, pasa- la toma venía antes del petitorio. Y pasa en la universidad hoy en día, o sea, uno ve que ya la Universidad de Chile tiene votaciones de paros para este jueves, Sí. en antesala al 1 de mayo, y es como en alerta a lo que está planteando el gobierno, los recortes de lo que es el decreto de la semana pasada. Pero tú no ves un petitorio concreto, o sea, lo que le pasó a la ministra de Ciencia era un pliego de movilizaciones que no tenía nada que ver con su cartera. Entonces, evidentemente que hay un poco de desnaturalización de lo que es el instrumento de la protesta, pero es muy distinto a decir hoy por hoy, no sé, como que eso, o sea, lo del 2006 fue una cuestión potente, si algo prefiguró fue el 2011 y no otra cosa, y generó cambios sustantivos, como por ejemplo que la PSU
no se pagara, por ejemplo, la validez del pase de la TNE todo el año y así un montón de cuestiones. Lo de la JUNAEF también fue parte de las discusiones de esa época. Oye, ahí hay varias cosas, ¿eh? Tú lo decías, Iván, ustedes se tomaron el colegio y estábamos recién antes del micrófono hablando de que ya se cumplen 20 años los pingüinos. O sea, cuando Claro. me dicen hablemos los Este pingüinos, año, claro, son 2 son 20 décadas, años. bueno, ha pasado la cuenta, pero hay una gran diferencia. Yo hoy día veo muchas movilizaciones, veo muchas tomas y nosotros siempre entendimos que la toma era la última ratio, ¿cierto? Era el último momento cuando ya nadie te pescó. Nosotros no hicimos una toma para llamar la atención de Michelle Bachelet. Hicimos una declaración, fuimos al CEREME, esa época de Alejandro Traverso, fuimos a reunirnos con gente, no te pescaron. Hicimos un paro, no te pescaron. Y tuvimos que tomar el colegio después del discurso presidencial, cuando la presidenta no se refirió a educación. Y lo segundo, yo siempre comento, porque al final cuando uno llega a una herramienta tan extrema como es tomarse un colegio, Que es violenta. que es violenta en sí misma, por más que sea votada, sea respaldado, popular, es violenta en sí Sí, misma. era burdo eso. Vamos a votar que nos vamos a tomar el colegio. Claro. Y ganaba que sí, entonces nos tomaban el colegio. Como... Pero hay un punto relevante. Yo siempre recuerdo las palabras de Omar Letelier, que era el rector del Instituto Nacional, cuando le devolvimos el colegio, Iván. Y lo que dijo Don Omar era, Don Omar Letelier, porque Don Omar queda como... Sí. lo que dijo Don Omar Letelier es, encontré el colegio mejor de lo que lo dejé. Nosotros nos tomamos el colegio, pero lo ordenamos, pero lo limpiamos y lo cuidamos de que no entrara gente que no era del Instituto Nacional. Entonces, y yo me quedo con las palabras del rector. Una toma, sí, a nadie le gustan las tomas. Una toma violenta es una toma violenta. Pero cuando el rector recibió el colegio, lo recibió mejor de lo que lo había entregado antes de la toma. Y lo último que, a propósito de lo que decía Alan, del cuestionamiento al mérito, al esfuerzo y estas vías rápidas de movilidad social, aquí ha habido una discusión larga, lo que pasa es que hemos discutido tanto en los últimos 5 o 7 años que se nos olvida, pero aquí tú tuviste un cuestionamiento político, ideológico a la idea del mérito muy consistente. Tú tuviste una presidenta de la República que en campaña cuestionó, la presidenta Bachelet, cuestionó el mérito y el valor de los liceos emblemáticos, porque eran sectarios. ¿Se acuerdan cómo está toda la discusión del efecto par? Como Claro. si que en el fondo... Que el no hay mal- evidencia, por Que no hay cierto. evidencia. Hay evidencia por los dos lados, en el fondo. Entonces tú lo que tienes es que le estabas diciendo a familias que le exigían a sus hijos, oye, pórtate bien, estudia, porque tu opción es ir al Instituto Nacional, pasaste a decirle, el Instituto Nacional no es el modelo, no es el ejemplo, y eso siempre tiene consecuencias. Cuando tú tienes una exalumna del Liceo 1 diciendo que esto no es el modelo, tiene consecuencias lo que los papás le exigen a los hijos, tiene consecuencias que el Instituto Nacional no Claro, llene cuando ella la como presidenta vacante. encarnada todo lo contrario. Todo lo Sí, contrario. Entonces al final curioso, yo sí. tomo el punto de Alan. O sea, Un buen punto. la gracia de los liceos emblemáticos es que te diversificaba la elite. En cambio lo que tuvimos por reforma impulsadas por una elite, la elite del Frente Amplio, que venían muchos de colegios particulares, terminó perjudicando a los colegios municipales que diversificaban la elite a la que pertenecen los propios parlamentarios del Frente Amplio. Una joyita casual este encuentro. Ahí está de- mi joyita, ya la del dije. Instituto Nacional. Oye, no, solo a favor de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet recogió un poquito lo que era el clima de la época y no era solamente Sí, la izquierda es verdad, también. la que tenía una visión crítica respecto de esto y no solo el Frente Amplio, que yo lo he dicho acá. O sea, yo todas las críticas a los colegios emblemáticos la vengo escuchando desde siempre de personas que vienen de colegios privados Sí, po. y pagados en UF. Lo que no quita que también había gente de la derecha que se plegaba a este discurso. ¿Sí? Sí, también en ese momento yo me acuerdo que había harta apertura de diálogo hacia los dirigentes estudiantiles. Lo cuenta Daniel Mansú en su Así es. libro. Claro, raya para la suma. Ahora, pero solamente agregar que hoy, y nobleza obliga, porque cuando fui presidente del liceo fui bien crítico de esta idea y creo que en verdad fue una buena idea. Hoy tú ya tal vez no ves en las carreras de elite de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Derecho, Ingeniería, Comercial, Civil, Medicina, tal vez ya no ves tantos estudiantes de liceo emblemático, pero sí ves hartos, 1 o 2 de liceos bicentenarios. No vienen 10 de un mismo bicentenario, pero 1 o 2, Claro, que eso pasaba antes. En ingeniería en la Chile entraban 100 entró en mi 100. generación. Sí. 100 de 100. nacional, claro. Entonces, pero ahora tú ves que de los liceos bicentenarios sí logran también cumplir un poquito ese efecto. Bueno, Si ya hubiese evidencia de efecto parta, más bien por allá que... Ahora ese era mi único punto. Tú puedes tener apertura quizás en personas de derecha, habría que ver quiénes, pero lo relevante es que al final en un gobierno perjudicaste, el presidente Bachelet, perjudicaste la idea del mérito y el esfuerzo, y en el gobierno del presidente Piñera creaste los liceos bicentenarios. O sea, hay modelos... y en de el gobierno de sociedad. Caso los vamos a recortar. Ya, eso puede ser, no, sí, eso puede ser, pero efectivamente el cuestionamiento ideológico a la idea del mérito es internacional, digamos. O sea, es una idea que viene, que es muy extendida. ¿No? Es muy extendida. No solo la representa la presidenta Bachelet. No, digamos. pero aquí lo ha protagonizado gente, en el fondo, más a sí, un eso lado sin que en el duda, otro. Eso sin duda. Sí, Y en una época determinada de la historia. Es cosa de su época, todo está bien. Y no hay que juzgar el pasado con los ojos del Por presente. supuesto. Alan. Tú eres muy joven para Por saberlo. supuesto. ¿Cómo voy a jugar yo? Dicho eso, Ya. tu ¿Joyita? Alan. Mi joyita tiene que ver con algo un poco atípico. Uno está acostumbrado a hablar mal de la gente, hoy quiero hablar bien de alguien.
fin de semana leí una entrevista en La Tercera a mi compañero de partido y secretario general Camilo Escalona. Sí. Una entrevista Buenísimo. en que plantea puntos muy interesantes, en que da ciertos lineamientos para la oposición, pero donde también nos comenta una cuestión que era sabida como tras bambalinas, pero que estaba ahí, y es sobre su delicado estado de salud. Así que, y quiero aclarar que hablo esto habiendo estado casi toda mi vida militante en desacuerdo con Camilo Escalona. Cuando chico yo en desacuerdo por izquierda, y yo ahora más adolescente y después adulto por centro, pero en general tiendo a estar en desacuerdo con él. Es parte del etos socialista también. Pero hoy quiero reconocer la trayectoria de una persona que por Dios que ha hecho harto por la izquierda de este país, por el diálogo, y en momentos tan crispados es difícil encontrar dirigentes así. Camilo Escalona fue desde muy temprana edad dirigente de la Juventud Socialista, integró la dirigencia de su liceo de San Miguel, que es el mismo liceo donde estuvieron los prisioneros. Muy chico. Muy chico, 14 años ya empezó y fue dirigente nacional de la FESES y derrotó a un entonces también muy joven Andrea Lamant. En el 72, si no me equivoco. Exacto, y fue nada, y su segundo al mando, primer dirigente era Camilo Escalona, y el segundo era Ricardo Solari, o sea, estamos hablando de esa época Que todos eran súper chicos. muy, bueno, Ricardo sigue siendo medio Joven. joven, pero saludos Ricardo. Saludos a Ricardo Solari. También estamos hablando bien de Ricardo Solari. Sí. Porque a la larga estamos hablando Estamos, bien. estamos Eso. hablando bien. Partimos bien. Y bueno, después se enfrenta generacionalmente a la clandestinidad. Camilo tiene que irse a Alemania Alemania Oriental, tiene que estar en el exilio y finalmente vuelve a Chile con una chapa, cuidando su vida, justamente por el propósito de la reconstrucción del socialismo, cuando ser socialista era literalmente inconstitucional en este país. Participa en la recuperación de la democracia, en la reconstrucción del entendimiento y la reconciliación nacional, un dirigente destacadísimo de la Concertación, muchas veces con confrontaciones muy duras, pero siempre abierto al diálogo, un gran sostén de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, quizá alguien que sin su aporte y sin su liderazgo, ese gobierno no habría tenido el resultado que tuvo. Un gran dirigente también en la historia del Partido Socialista y en la historia del socialismo chileno, y que también en momentos muy oscuros para nosotros, como fue el año 2021, cuando fue esa fallida primaria entre el PPD, el PS, el Frente Amplio y el PC, Gabriel Boric, Delgado y Pablo Narváez, en momentos en que había muchas voces del Partido Socialista que estaban muy seducidas por la idea de aceptar el veto al PPD e ir hacia ese sector de la izquierda, entregados totalmente. Camilo Escalona, y fue un audio que circuló casi por todo el país, nos recordó la importancia de atender a la historia del socialismo y cómo el Partido Socialista nace por la reivindicación de su autonomía ante el comunismo, porque el comunismo, cuando se cede de esta manera, se desatan sus pulsiones autoritarias, y por eso era importante no aceptar que se vetaran a partidos aliados como el PPD, que después terminaron conformando gobierno con todo ello. Dicho eso, quiero acordarme un poco de lo que decía Rafael Gumucio, una columna que escribió hace unos años que se llama Camilo Escalona, el militante. Yo no sé, y veo el panorama actual, veo los dirigentes actuales, veo el estado de la política, yo no sé si la izquierda de este país tendrá la posibilidad alguna vez de volver a formar un cuadro político, un dirigente orgánico, alguien con la visión, con los orígenes humildes, hijo de un panadero que llegó a ser presidente del Senado de la República, como Camilo Escalona, para aportarle a este país. Así que mi saludo al compañero secretario general, esperamos que se recupere pronto, lo echamos mucho de menos. ¿Julio? ¿Mi joyita o mi comentario a la joyita? Coméntalo. Déjame coméntalo. glosar 30 segundos. Un comentario, por eso, de lo que estábamos discutiendo antes, justo lo del mérito. Tú dijiste, Iván, que el cuestionamiento del mérito es internacional. Una cosa que hay que considerar también es que la izquierda es internacional y los que cuestionan el mérito internacionalmente en general son las fuerzas de izquierda, y los que lo defienden son las fuerzas de derecha también internacionalmente. A propósito de lo que dice Alan, yo quiero valorarlo, porque en Chile existe mucho, Iván, ¿cómo se dice? El pago de Chile. Qué bueno, Alan, este tipo de reconocimientos con alguien en vida. No estoy condenando a nadie, no estoy matando a nadie, pero sí cuando uno tiene un liderazgo como el de Camilo Escalona, con el que naturalmente uno puede tener discrepancias muy profundas, sí es bueno que las cosas buenas se valoren en vida y no esperar, ¿cierto?, el obituario para poder reconocer el talento, el mérito o la contribución que un hombre público tuvo a Chile. Y solo muy para terminar este punto del reconocimiento a los grandes hombres, yo
yo soy muy consciente y creo mucho en la importancia de las personas en las transformaciones de los países. O sea, por supuesto que las instituciones son muy relevantes, pero también el carácter moral, la preparación, la formación de las personas. Y nosotros hoy día creo que Chile, la política chilena, está viviendo un poco esa crisis de cuadros, a propósito de lo que dijiste al final, Alan. Cuando uno ve la transición política chilena, bueno, la transición política chilena fue protagonizada por gigantes. Y hoy día uno ve que a veces en la discusión pública no existe este talante, no existe este carácter o este nivel intelectual de, por ejemplo, las personas que condujeron la transición política chilena en los 90 o lo que fueron los primeros 20 años de la concertación en uno y otro lado. Y yo creo que hay que hacer también ese llamado de atención a que estos ejemplos, con los matices, las discrepancias doctrinarias, políticas, ideológicas que uno puede tener, es muy urgente recuperar también el nivel, el carácter, la profundidad de nuestras dirigencias políticas. Ya, muy rápido tu joyita. Muy rápido, mi joyita es más leguleya. Lo que pasa es que estaba leyendo los diarios hoy día y vamos tan rápido, y el copamiento comunicacional, legislativo, político a veces nos impide ver una discusión un poquito más profunda. Pero a propósito de la Ley de Reconstrucción Nacional, se está discutiendo nuevamente sobre su constitucionalidad. Y si es que esto es constitucional o no, y la izquierda lo que está diciendo es que podría llevar esto al Tribunal Constitucional, validando una vez más la importancia y la existencia de un Tribunal Constitucional como un árbitro, ¿cierto? No como una tercera cámara, sino como una especie de garante más bien de nuestra Carta Magna. Y se ha dicho dos cosas principalmente, Iván. La primera tiene que ver con la idea de que esta es una ley miscelánea y por tanto, como está metiendo demasiados temas, habría ahí un vicio de inconstitucionalidad evidente para cualquier persona que lee la Constitución, que esto no es así. La idea matrices de un proyecto la fija quien la presenta. Entonces el presidente de la República fija ideas matrices, pueden ser diversas ideas matrices, pero son fijadas por quien la presenta. Es un mensaje presidencial que fija la idea matrices. Las ideas matrices solo limitan a los parlamentarios a la hora de presentar indicaciones. Entonces al final cuando te dicen, no, que esto es una ley que es mixta o muy amplia, sí, puede ser amplia, puede ser todo lo amplia que la persona que lo presenta así lo haga, y así lo establece el artículo 69. Así fue a principios de año, ¿no? Era sobre una indicación de un parlamentario. Tú tienes que tener cuidado porque las indicaciones que vulneran las ideas matrices naturalmente son inconstitucionales. Pero que un presidente quiera tratar en un proyecto de ley, eso es una técnica legislativa. Y lo segundo, Iván, tiene que ver con la idea de invariabilidad, ¿cierto? Se dice, oye, mucho ojo que aquí se está limitando la soberanía de los países o del Congreso Nacional al momento de la invariabilidad. Bueno, a eso se dedican los congresos. Los congresos aprueban leyes que fijan invariablemente el gasto público. ¿Cuántos ministerios hoy día no han podido reducir su gasto porque está fijado por ley? Pero también lo hacen a largo plazo. Cuando un congreso aprueba un tratado internacional, está comprometiendo a todos los futuros congresos nacionales. Y nadie cuestiona ahí una limitación de la soberanía, por el contrario, es un ejercicio de la soberanía. Nosotros hemos aprobado tratados que limitan nuestra posibilidad de renunciar a los tratados. Y ni que decir todos los contratos con inversión extranjera cuando te dicen, oye, en caso de emergencia vaya al CIADI. Bueno, son cosas de invariabilidad o de largo plazo, que yo creo que es una discusión que va a estar interesante por lo que se viene respecto al Tribunal Constitucional. Brevemente. Yo he leído un poco lo que se ha esbozado respecto al anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional, porque eso se hace, entiendo que ex post. Entiendo que se puede hacer en cualquier momento. ¿Sí? Sí, eso me dijeron. Pero no, yo no estoy seguro, ¿no? Pero al final cuando dicen, no, reserva constitucionalidad, es que anuncian finalmente que van a concurrir. Me imagino que van a esperar, o sea, el primer argumento de ley miscelánea te da para si es que se puede en cualquier momento, recurrir en cualquier momento, porque en sí mismo. Ahora, lo de invariabilidad no saben si es que esto va a perdurar en la discusión legislativa, entonces no podría llevarlo ahora. Y lo otro que he escuchado dentro de los argumentos de inconstitucionalidad es el efecto fiscal que esto tiene, de que el recorte, o sea, la reducción de impuestos generaría menos ingresos para el fisco. Yo no veo, sin entender mucho, porque afortunadamente no soy abogado, pero yo no veo... Somos abogados, pero buena gente. Claro, yo no veo vicios de constitucionalidad en esto. Evidentemente, no veo vicios de constitucionalidad, porque la verdad es que leyes misceláneas hay de todo tipo, y se han presentado en todos los gobiernos. Los mecanismos de invariabilidad son básicamente candados que dan certidumbre, que puedo no estar de acuerdo con los 25 años, pero también puedo entender que un régimen tributario se ha cambiado 10 veces en los últimos no sé cuántos años, requiera una señalización de estabilidad. Y el efecto fiscal, bueno, eso es discutible y claro, puedes bajar impuestos sin necesidad de que eso esté incurriendo en una falta de la Constitución. Inconstitucional era el retiro de fondo. Entonces, yo creo que la discusión que tiene que hacer la oposición, y yo siendo bastante también crítico y opositor a esta reforma, no va por el lado del Tribunal Constitucional. Va en sede parlamentaria, va en materia de argumentos en la discusión política. Y si es que esta es la apuesta que nosotros estamos haciendo desde la oposición, yo creo que hay un error, porque estamos gastando una bala que eventualmente más adelante va a ser
importante y creo que esto da un poquito, muestra nuevamente la desorientación de mi sector en torno a la discusión de esta ley. Con Alan Álvarez y con Julio Isamit conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central.